Vamos Entonces, con la sesión de preguntas. Estoy feliz de ver gente que amo profundamente de tantos lugares. Me parece tremendo. Bueno, hubo conectada como 150 personas, ahora mismo quedan 100, un poquito más de 100, pero les animo que no vamos a demorar mucho haciendo esto, pero a mí me encanta responder preguntas. Creo que es importante reforzar algunas cositas, así que estoy listo para que disparen. Listo. Bueno, entonces voy yo primero con una, Pastor, y esta la envió Marieta Hernández. Y dice, ¿cómo podemos cerrar el abismo entre la iglesia y la comunidad? ¿Pueden darnos ejemplos prácticos? Wow, tremendo. ¿Cómo podemos cerrar el abismo entre la iglesia y la comunidad? Claro que sí. Bueno, pudiera durar horas hablando de eso, ¿verdad? Porque digamos que es uno de los temas principales del libro, pero yo quiero enfocarme en dos o tres cositas importantes. La primera, entender, número uno, que hablando de esto de la obra de Dios, que la iglesia no ha sabido entender la diferencia entre verdades eternas e instrucciones. Entonces, hay verdades de Dios que son eternas, ¿verdad? La salvación en Cristo, la salvación por fe, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas que no son verdades eternas, son instrucciones que Dios le ha dado a cada generación. Entonces, al no entender eso, lo que la iglesia ha hecho es que está perpetuando instrucciones que fueron dadas para un tiempo. Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo es en Lucas capítulo 9, donde Jesús llama por primera vez a los discípulos para enviarlos. Es la primera vez que los va a enviar a ministrar. Dice que les dio autoridad y poder y luego les dio instrucciones. Esa palabra es tremenda. Y las instrucciones fue: no lleven capa, que era para protegerse del frío; no lleven bolsa, que era como donde se guardaba la comida y el dinero para comprar comida y pagar alojamiento; no lleven espada para protegerse de los asaltantes. Y bueno, los discípulos van, hacen su misión y cuando regresan, Jesús les pregunta cómo les fue. Súper bien, la gente fue liberada, los enfermos fueron sanados, etc. Luego en Lucas 22:35, que es la última vez que Jesús va a enviar a los discípulos a ministrar. La primera fue la primera, esta es la última, o sea que tiene que haber pasado por lo menos año y medio, algo así. Jesús les dice lo siguiente, les dice: ¿se acuerdan la vez que los envié, que les dije que no llevaran? Lógicamente Jesús se estaba refiriendo a aquella primera vez de Lucas 9. Y yo estoy seguro que los discípulos, al igual que nosotros los seres humanos en el tiempo de hoy, habrán dicho: el maestro nos va a enviar a hacer lo mismo, seguramente nos quiere recordar las instrucciones. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dicen los americanos, y el refrán en español es: si no está dañado, no trates de arreglarlo. Entonces, lamentablemente, cuando a nosotros Dios en la iglesia nos da unas instrucciones y funcionan, nosotros tenemos la tendencia a tomar esas instrucciones y perpetuarlas como si fueran una fórmula. Y la empezamos a sacar de contexto generacional. Y estoy seguro que los discípulos dijeron: nos va a recordar las instrucciones de la vez que nos mandó, y como eso funcionó, seguramente quiere que lo hagamos igual. Y ahí Jesús usa la famosa frase de donde yo saqué el título del primer capítulo. Dice: pero ahora les digo, pero ahora lleven capa, lleven espada, lleven bolsa, y los manda a hacer lo mismo, pero con unas instrucciones no diferentes, opuestas. ¿Dónde está la diferencia? Que era otro tiempo. Entonces, la iglesia de hoy, una de las razones que tiene este abismo es que está funcionando con instrucciones de hace 2 o 3 generaciones y no logra conectar con las generaciones de hoy. Esa es la primera. Tenemos que aprender o atrevernos, ser valientes a cambiar para poder estar alineados con las instrucciones de Dios para hoy y aprender a diferenciar qué es una verdad eterna que nunca debe cambiar y cuáles son las instrucciones que sí cambian. ¿Por qué? Porque Dios y su verdad no cambian, pero el idioma de las generaciones sí cambia. ¿Ok? Y lo segundo que los quería dejar es que la iglesia ha satanizado la cultura. ¿Ok? Hemos satanizado todas ¿cómo se llama? Todo lo que la cultura, las expresiones culturales, esa es la palabra que quería decir. Entonces, todas las expresiones culturales de los pueblos las satanizamos. Entonces, ¿qué sucede? Que no hemos entendido que cuando Jesús vino, Jesús no se montó en la religión para comunicar su mensaje, sino que se montó en la cultura. Y eso es algo que no hemos entendido. Jesús usó la cultura para comunicar su mensaje, no la religión. Es más, se separó de la religión para poder comunicar a través de la cultura el mensaje. ¿Por qué? Porque la cultura es la fibra de los pueblos, del corazón de los pueblos.
Y la iglesia de hoy, y por generaciones, no conoce la cultura, ha satanizado la cultura, todas las expresiones culturales, sea música, sea baile, folclore, lo hemos satanizado porque creemos que eso no es sagrado, que me lleva a lo tercero, y es el falso concepto que tiene la iglesia de separación entre sagrado y secular, que es algo que no existe en la Biblia. En la Biblia no existe tal cosa como lo sagrado y lo secular. Eso es algo que viene desde el emperador Constantino en el siglo IV, año 380 más o menos después de Cristo, ¿verdad? Cuando Constantino, para mantenerse en el poder, dijo que se había convertido al cristianismo y vino y sacó el evangelio de las familias, de las casas, de las plazas del pueblo, del trabajo, y construyó las primeras catedrales y les puso una cruz arriba, como queriendo decir, la vida cristiana queda ahora restringida y limitada a ese sitio llamado catedral o templo, ya no va a ser en la vida diaria de las personas. En el momento que se creó esa separación, empezó el abismo que ha sido fortalecido por la satanización de la cultura y, como les decía ahorita, porque no hemos aprendido a vivir en el ahora de Dios, las instrucciones de Dios para nosotros. Siguiente pregunta. Aquí tenemos otra pregunta que hace Jocelyn Medina, que dice, ¿cómo podemos enfrentarnos a la corriente de la iglesia tradicional y hacer los cambios pertinentes sin descuidar las bases, entendiendo que somos llamados a reformar la iglesia, mostrando al Jesús real? ¿Cómo ir a hacer estos cambios sin descuidar las bases? Buenísima pregunta. Ustedes, los que me conocen, saben que yo siempre voy al corazón. O sea, lo primero que hay que entender es que siempre va a haber este choque generacional, sobre todo en momentos de transición. Se genera una tensión entre una generación antigua o anterior que se niega a morir, no quiere soltar, y hay una generación nueva que porta algo de Dios fresco y anhela nacer, anhela expresar lo que Dios le ha dado. Pero ¿qué sucede? El problema es, número uno, que tenemos que empezar a restaurar la paternidad. Tenemos que empezar a restaurar la dinámica entre la generación anterior y la nueva generación, para que a través de la dinámica genuina de paternidad, de amor incondicional y honra, entonces se genere el puente que permite la comunicación para una transición generacional y para que la nueva generación pueda sentirse confiada de expresar lo que tiene en su corazón. ¿Qué sucede? Le quiero hablar esto a la nueva generación. Nosotros, bueno, ya me metí en nosotros como si yo fuera la nueva generación, así de joven me sentiré, ¿ok? Pero le hablo a la nueva generación. Ustedes jamás podrán producir ningún cambio si no lo hacen desde el amor y la honra. Porque yo he aprendido que nosotros solo podemos influenciar lo que amamos y honramos. ¿Qué sucede? Que en las heridas de la nueva generación, por la orfandad, por los abusos, por la falta de paternidad, por el abandono, esa herida ha producido una sensación de deshonra y una sensación y una especie de rebeldía. Entonces, la nueva generación sabe que tiene algo nuevo y algo de Dios, pero hay una motivación mezclada porque adentro en el corazón hay una voz que dice, yo le quiero demostrar a fulano de tal que lo sé hacer mejor que él. Yo le voy a demostrar a este hombre que yo sí sé de tecnología. Y el problema es que mientras nosotros estemos en esto por demostrar, por comprobar que lo que yo sí tengo es de Dios, y no lo hagamos desde la honra y el amor y el aprecio a la anterior generación, no podremos ser usados por Dios para entonces traer la influencia que queremos. Podrás hacer cosas, pero no en la profundidad y la penetración y la eficacia que Dios quisiera usar. Siguiente. Tenemos otra pregunta aquí de Julio y Eli, que dice, ¿como iglesia deberíamos estar promoviendo estos cambios en otras iglesias o enfocarnos más en la gente y que los demás hagan lo que tengan que hacer? Wow, esa es una excelente pregunta, pero creo que también depende en qué congregación tú te encuentras, ¿ok? Depende. ¿Por qué? Porque yo creo que hay congregaciones que tienen, digamos, como un espíritu más apostólico, o sea, que Dios les da como una influencia territorial diferente, ¿verdad? Tiene que ver con los pastores que tiene, con un llamado especial sobre esa congregación. Hay otras congregaciones que tienden a ser comunidades más locales. Entonces, me preocupa que si es una comunidad local, de corazón local, esté tratando de, digamos, de cambiar a otros cuando tal vez lo que Dios quiere es que te enfoques un poco más en tu comunidad. O que en el caso de aquellas que son llamadas a traer una influencia a otros,
se despeguen y se olviden que son parte del cuerpo. Entonces, no podemos olvidar que la iglesia es un cuerpo y que todos somos miembros los unos de los otros. Lo que pasa es que yo creo que yo no puedo generar ningún cambio si primero yo no he cambiado. Porque en la Biblia hay un principio en Génesis que dice que cada semilla se reproduce según su género. Entonces, si yo mismo no he vivido un cambio y yo no veo de manera sólida este nuevo fondo, un mensaje sólido de acuerdo a la hora de Dios en mi comunidad, yo creo que yo no tengo la autoridad ni la capacidad ni el poder espiritual para llevarlo a ningún otro lado. Es como el pastor que quiere enseñar algo que él mismo no vive. Entonces, ojo con esto. A mí Dios hace 15 años, no sé cuánto, 18 años me dio un mensaje de un libro que todavía no he escrito. Yo me conozco el mensaje perfectamente. El libro, tengo el título del libro, se llama No toquen a mi novia, ¿ok? Y yo conozco y habla de cómo los líderes enamoran a la iglesia más de ellos que de Jesús. Y la novia es la iglesia, ¿verdad? Entonces, es un libro poderoso. Me conozco el mensaje y lo puedo predicar. Pero la razón que no lo he escrito todavía es que Dios me dijo, todavía no tienes autoridad para predicar ese mensaje. ¿Qué quiero decir? Que a veces las generaciones jóvenes creen que porque conocen y tienen influencia, entonces tienen autoridad para enseñarle a otros. Y estamos confundiendo autoridad con influencia. La influencia mueve los proyectos de la tierra, la autoridad mueve los proyectos del cielo. Hoy en día los jóvenes confunden autoridad con influencia porque se dejan mover por cuántos followers hay en Instagram, ¿verdad? Por cuánto la gente te sigue. Y tenemos que entender que la influencia y la autoridad no es lo mismo. Siguiente pregunta. Bueno, acá hay otra de Odaniesca y dice, ¿cuál es la recomendación a la hora de hablarle por primera vez a alguien de Jesús? Excelente pregunta, Oda. ¿Cuál es la recomendación a la hora de hablarle a alguien por primera vez de Jesús? Espero no demorarme mucho con esta pregunta. Les voy a explicar. El problema es que nosotros necesitamos ser congruentes con nuestro mensaje. ¿Ok? Lamentablemente, a veces la iglesia no ha entendido cuál es su misión. Entonces, si nosotros no entendemos cuál es la misión que Dios nos dio como iglesia, a la hora de hablarle, le vamos a hablar desde el corazón incorrecto, desde una comprensión incorrecta. Y yo tengo un profeta amigo mío que dice que una definición incorrecta nos lleva al destino equivocado. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos hablarle a una persona por primera vez o a personas por primera vez, digamos, ser usados por Dios, debemos entender que Dios no nos dio el ministerio de la santificación. ¿Ok? Nuestro ministerio no es cambiar gente. Nuestro ministerio es reconciliar a la gente con Dios. Porque Pablo dijo en Corintios que Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación. La Biblia trata de un padre que está buscando a sus hijos, no de un padre que quiere cambiar a la gente. La Biblia no es un manual de obediencia, no es un manual de servicio. ¿Okay? La Biblia es un libro, narra la historia de un padre, el creador, que está buscando a sus hijos porque quiere tener una relación íntima y eterna de amor con ellos. Para eso nos creó. Entonces, cuando la Biblia, y Pablo dice que nos encomendó al ministerio de la reconciliación, les voy a dar un ejemplo violento, aunque esta sea la última pregunta que conteste. El ejemplo que tengo es cuando Jesús, dice la Biblia, el versículo dice que Jesús, viendo las multitudes, sintió compasión porque los vio confundidos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. ¿Han escuchado ese pasaje antes? Dice, y viendo las multitudes, sintió compasión de ellas porque los vio confundidos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Quiero que escuchen esto. Oigan. Pregunta. ¿Qué componía las multitudes que Jesús tenía delante? O sea, ¿cómo era la gente? ¿Qué componía? Les voy a decir, la gente que componía las multitudes en la época de Jesús era la misma gente que compone las multitudes en la época de hoy. O sea, si tú quieres saber qué tipo de gente había en las multitudes que Jesús veía, tienes que irte, por ejemplo, a un concierto hoy, tienes que irte a una plaza, a un mall, o sea, donde tú veas mucha gente. Bueno, esa era la gente que seguía a Jesús. ¿Qué quiero decirte? Que si tú vas hoy a un concierto, a un teatro, y tú supieras los pecados de la gente, ahí habría adúlteros, inmorales, sexuales, rateros, envidiosos, celosos, mentirosos y todos los osos. ¿Ok? Entonces, todos esos estaban también en las multitudes que seguían a Jesús. Pero quiero que noten que cuando Jesús ve las multitudes, debido a lo que ve, porque ve todos esos corazones con todos esos rollos,
Dice la Biblia que sintió compasión. Número uno, él sintió compasión por lo que vio. ¿Ok? Ver la condición real de pecado no le produjo deseo de cambiarlos, le produjo compasión. Lo segundo, quiero que noten que Jesús la Biblia no dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión porque los vio adúlteros, inmorales, rateros, mentirosos, envidiosos, celosos. Quiero que noten que Jesús solo menciona dos cosas. Los vio confundidos y desamparados. O sea, todas esas categorías de pecado, Jesús las ve en una sola ollita y le llama confusión y desamparo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la confusión es el fruto del desamparo. Por eso es que él menciona esas dos cosas. O sea, por estar desamparados andan en confusión. Y luego él explica cuál es la raíz del desamparo. Están como ovejas sin pastor. No se refiere a pastores humanos. Lo que está diciendo es, no conocen a Dios, al pastor de pastores. Entonces, volvamos a resumir. Y viendo las multitudes, la gente adúltera, mentiroso, todo lo que pueda haber en el corazón, toda la gente, todos los pecados, dice que sintió compasión porque los vio confundidos y desamparados. ¿Por qué? Una sola razón, porque no conocían a Dios, no tenían una relación con el Padre. Entonces, pregunta, si Jesús a todos los pecados le llamó confusión y desamparo, y para todo eso dio una sola razón, que es no conocer a Dios, ¿cuál debería ser la labor primordial de la iglesia? Que la gente conozca a Dios. O sea, no puede haber otra. Entonces, cuando uno entiende que nuestra función, por eso es que nos encomendaron el ministerio de la reconciliación. Nuestra labor es ser una manifestación del amor incondicional y la gracia de Dios y la vida de Dios y la alegría de Dios, el gozo, la paz, sobre todo en estos tiempos, para que la gente diga, yo quiero conocer a ese Dios. ¿Por qué el amor incondicional? ¿Por qué el amor incondicional? ¿Por qué la gracia? Porque la Biblia dice que al único trono que un pecador se acerca confiadamente sin sentir que lo van a rechazar o a desechar es al trono de la gracia. Dice, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Entonces, si la iglesia sigue tratando de cambiar a la gente y diciéndole, tienes que cambiar para ser parte de esta familia, tienes que pensar como yo, tienes que vestirte como yo, entonces la gente nunca va a llegar, porque aunque tienen un vacío y anhelan conocer a Dios, nadie quiere sentir la vergüenza y el temor. Y nos pasa lo que le pasó a Adán y Eva. Adán sintió vergüenza, se tapó. Luego Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Entonces, nuestras iglesias están llenas de gente avergonzada y temerosa porque no han escuchado del amor incondicional de Dios. Por eso las iglesias cristianas en el mundo están llenas de gente tapada y escondida. O sea, la iglesia ha promovido la hipocresía y la doble vida en la gente porque no les hemos manifestado el amor incondicional. Nosotros, nuestra labor no es cambiar la gente. Nuestra labor es acercarlos a Dios, que ellos sepan que Dios los ama como son, sin cambiar, así los ama. Y cuando lleguen delante de Dios, Dios los podrá cambiar porque Él es un Dios de luz y Él solo cambia lo que está a la luz. Dios no cambia lo que está oculto. Entonces, la iglesia no solamente impide que la gente se acerque a Dios, sino que impide que la gente pueda ser transformada por Dios. Porque Dios no es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas es el enemigo. Nosotros necesitamos promover comunidades donde la gente vive a la luz. Y la única manera de promover eso es que la gente diga, aquí me aman como yo soy. Una preguntita más, porque estoy en fuego. Se nota, más, dale. Se nota que estás en fuego y tremendo. Es una cuestión de perspectiva, ¿no? Así es. Como queremos nosotros transformar. Lo que queremos es cambiar gente de sistemas morales y no en realidad que Dios los cambie a ellos y que traiga las cosas para Dios. Bueno, tenemos a Mario Loaiza. Dice, ¿qué opinas de las iglesias donde solo le dan lugar, entre comillas, posición de liderazgo a miembros de la familia pastoral y los demás líderes se sienten estancados? Pastor, hay una última pregunta que me parece muy vital. Esta es la antepenúltima porque la última está brutal, pero esta quiero repetirla porque sé que es algo muy común en nuestras iglesias de Latinoamérica. ¿Qué opinas de las iglesias donde solo le dan lugar, posición de liderazgo, a miembros de la familia pastoral y los demás líderes se sienten estancados? Eso en el mundo empresarial se llama nepotismo. ¿Ok? Nepotismo.
es ver la iglesia como un negocio familiar, como si fuera la tienda de la esquina de los países de las ciudades nuestras, que tú vas, no, allá en Barranquilla dicen la tienda, perdonen por los de Bogotá, la tienda del Cachaco González, tú sabes, entonces tú vas a la tienda de la esquina y atiende el Cachaco González, y la que atiende la caja es la esposa del Cachaco González, y los que cogen la leche son los hijos del Cachaco González, ¿verdad? Y entonces, y la que cobra es la abuelita del Cachaco González. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos lamentablemente, ahí está Luigi de Lima muerto de la risa, ¿verdad? Lamentablemente, tú sabes lo que ha pasado, que tenemos una visión humana, humanista de la iglesia, como si nosotros fuéramos dueños del cuerpo de Cristo y dueños de la iglesia. Y por eso les digo, este libro que pronto sacaré, espero, que se llama No toque a mi novia, ¿verdad? Yo ahí hablo de cómo los pastores enamoramos a la iglesia más de nosotros que de Cristo, y lo que hacemos es que la seducimos y la hemos prostituido. O sea, la toqueteamos, nos acostamos con ella, así se lo tengo que decir. ¿Ok? Porque traemos nuestras corrupciones de afuera y lideramos con las corrupciones de afuera, lideramos aquí adentro. Claro, si tomamos la pregunta primera que dije ahorita, estamos formando iglesias que promueven la doble vida, donde la gente vive tapada y escondida. Esos tapados y escondidos son los siguientes líderes. Entonces, nosotros no podemos pretender que una persona que crece en una cultura de cosas tapadas y escondidas de doble vida, cuando llegue a líder va a ser el hombre más íntegro, la mujer más íntegra del planeta. Eso no puede ser. Entonces, todo parte de la cultura de doble vida y de corrupción que se vive en las iglesias por la falta del evangelio de gracia y amor incondicional. Y hemos perdido de vista lo sagrado que es la novia de Cristo. O sea, increíble que es que nosotros nos atrevamos a seducir, a tocar y abusar de la novia de Jesús. Y eso es algo que a mí se me paran los pelitos de solamente mencionárselo aquí a ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? La hemos usado para un negocio personal. Hemos usado la iglesia como una plataforma para ganancia personal, no solo financiera, porque al haber falta de identidad, la iglesia, el ministerio se vuelve el lugar donde yo me siento útil, se vuelve el lugar donde me siento necesitado, donde pertenezco, donde me siento productivo, de donde come mi familia, donde tengo el sustento y la seguridad de mi provisión. Entonces estoy usando a la iglesia para mi beneficio. Entonces no nos sorprenda que hoy en día, mientras las iglesias crecen, el reino se empequeñece. Porque, ojo, iglesia y reino no es lo mismo. La iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra, y su labor es expresar y agrandar y que el reino se establezca en toda la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en vez de nosotros ver la iglesia como embajada y entender que debemos llevar esa vida hacia afuera, lo que estamos haciendo es tomando a la gente de afuera y mudarla para adentro, y por eso el edificio de la embajada cada vez tiene que ser más grande. ¿Ok? Y la hemos usado para beneficio personal. Y quiero decirles algo. Esto que estamos hablando es la razón número uno por la cual la gente no cree en nosotros. Esta es la razón número uno por la cual los jóvenes no creen en nosotros. Esto es por lo que nos critican, y lamentablemente tienen toda la razón. Lamentablemente. Les hemos dado de qué hablar. La gente no está hablando por hablar. Unos hablan por hablar y nos molesta cuando hablan por hablar. Pero yo he decidido que ya no me puedo molestar por cosas que son ciertas. ¿Ok? Que no sean ciertas en mi vida no significa que no son ciertas en la iglesia. Les voy a decir algo muy violento para terminar esta respuesta. La iglesia es como el matrimonio, porque Pablo dice eso. O sea, ¿cómo es el matrimonio? El matrimonio, y les voy a poner un ejemplo, Dios mío, ¿con qué les pongo el ejemplo? Aquí tengo dos cositas. Supongamos que este es el hombre y la mujer. Ok, el matrimonio espiritual no es esto. No son dos personas juntas. Aunque nosotros creamos que el matrimonio son dos personas juntas, Dios no lo ve así. Dios ve el matrimonio como una sola cosa. O sea, en el mundo espiritual, Dios no ve dos personas que viven pegaditas. Dios los ve como una sola cosa, supongamos, como esta sola cosa. Aunque nosotros lo veamos así, Dios lo ve así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entiende eso del matrimonio, yo entiendo que yo no le puedo hacer daño a Jessie sin hacerme daño a mí, porque yo le hago daño al matrimonio. Entonces, yo no puedo echarle la culpa a ella, no, es el matrimonio completo. Entonces, la iglesia, Pablo dijo que la iglesia es igual. Yo no puedo hablar mal de otra iglesia sin hablar mal de mí, porque es una sola iglesia. Y si alguien roba en una iglesia, la que está robando es la iglesia. No es la iglesia de ese pastor. Y si una iglesia es abusadora, la abusadora es la iglesia, no es la iglesia a la esquina. ¿Ok?
Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar estas cosas. Pero para cambiar hay que comenzar desde las nuevas generaciones. Hay que comenzar a levantar una generación diferente que se muestre como es, que se atreva a mostrarse como es. No podemos seguir levantando ministerios e iglesias donde la gente vive para complacer al hombre y para cumplir los caprichos de un líder. Última pregunta, porque si sigo hablando peco. Aquí tenemos una brutal de Iván Sion que dice: yo creo que la inmoralidad está desapareciendo porque los valores morales se están dejando de enseñar. ¿Cómo podemos enfrentar la amoralidad de la sociedad como iglesia? Ok. ¿Entienden la diferencia entre inmoralidad y amoralidad? ¿Alguno? Ok. Amoralidad es que la moral ya no es. A significa sin. Ok. O sea, ya no hay, no existe. Como ateo, sin Dios. Ok. Amoral, sin moral. Inmoralidad es una moralidad mala. ¿Ok? Entonces, Iván Sion, que me está viendo ahí, porque ahí lo tengo con los audífonos, lo veo al frente mío saludando, un amigo queridísimo, con su esposa Dayan, que acaban de tener una bebé espectacular. Estaba hablando de esto, les voy a explicar. El problema es mucho más profundo que la moral. Porque el problema de la iglesia no es si es inmoral o es amoral. Es que hemos usado la moral para reemplazar la vida espiritual. ¿Ok? Y le voy a decir de dónde viene eso. Esto viene desde el huerto del Edén, desde Adán y Eva. Ustedes están listos para lo que les voy a responder ahora. ¿Ok? Les voy a tirar, aquí viene la pepa de aguacate, Iván Serrano, si me está viendo por ahí. ¿Ok? Aquí viene, exacto, la pepa de aguacate. Desde el huerto del Edén, Dios puso dos árboles. Digo, había muchos árboles, pero había dos árboles principales. Uno le llamaban el árbol de la vida, el árbol de la vida. Comer de ese árbol te daba vida. Dicen que es una cristofanía que habla de Cristo, ¿verdad? Que es la vida. Y el otro árbol le llamaban el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dice a Adán y a Eva, bueno, le dice a Adán: puedes comer de todos los árboles, pero el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Ok? Entonces, no sé si a ti te ha pasado como a mí, pero yo un día me pregunté, antes de saber esta cosa, yo dije: Señor, si tú sabías que ese árbol iba a armar semejante rollo, ¿para qué lo pusiste ahí? Tú sabes, todo lo que nos hubiéramos ahorrado, hubiera puesto un trupillo, un matarratón, no sé, un árbol de mango, lo que sea, tú sabes. Entonces, le voy a explicar por qué Dios puso ese árbol ahí. Quiero que escuchen. Ese árbol tenía dos propósitos. El primer propósito era recordarle a Adán que él no era Dios. ¿Ok? Porque Adán era el señor de la tierra y del huerto del Edén. Porque el hombre, Dios dice que, la Biblia dice que Dios le ha dado al hombre la tierra. ¿Ok? Entonces, Adán iba comiendo de todo y él tenía autoridad plena en la tierra, pero tener autoridad y ser Dios no es lo mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué él iba comiendo? Y cada vez que él llegaba a ese arbolito, él sentía la vocecita que le decía, ¡ojo! Y hacía, y paraba al frente del árbol, miraba, y ese solo no de ese arbolito le recordaba que había un Dios encima de él, que él no era Dios. Número uno. Número dos, porque Dios no quería darle al hombre el conocimiento del bien y del mal. Les voy a explicar por qué. Porque nosotros fuimos criados o creados para ser hijos del Padre y vivir en total dependencia de Dios. Y cuando Dios coloca al ser humano en la tierra, lo coloca para ser un reflejo del corazón del Padre y ser un reflejo de los propósitos eternos de Dios en la tierra. Y para que Adán y Eva pudieran hacer eso, tenían que vivir una dependencia perfecta de Dios, pero Dios no quería robots. Dios necesitaba personas que pudieran tomar decisiones. Entonces lo que hace es que le niega al ser humano el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué sucede? Cada vez que Adán y Eva iban a tomar una decisión, en su mente ellos no les subía este asunto de esto es bueno o esto es malo. Esto es bueno porque ellos no tenían conocimiento del bien y del mal. Entonces cada vez que iban a tomar una decisión, para que reflejara el corazón de Dios, ellos se veían obligados a ir donde Dios y decir: Señor, pregunta, ¿qué hacemos? ¿Derecha o izquierda? ¿Rojo o verde? ¿Ok? Entonces, Dios le niega al hombre, escuchen esto, el conocer el bien y el mal, porque el propósito de Dios nunca fue que el hombre se autodirigiera, sino que dependiera del Padre. ¿Ok? Porque el autodirigirse es una característica que estaba limitada a Dios, no era para el hombre. Ojo con esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta de Iván Sion? Tranquilo, Ivancho, que para allá vamos.
Okay, ustedes saben que yo introduzco largo y predico corto. Ya estamos terminando. 2 minutos más. Que cuando Adán come, recuerden que la serpiente le dice, no importa que tú comas de ese árbol, no vas a morir, sino que vas a volverte como Dios. Ustedes serán como Dios. Y hay gente que piensa que la serpiente estaba mintiendo, pero la serpiente no estaba mintiendo. Cuando Adán come, Eva come, y después cuando Adán come, la Biblia dice que se le abrieron los ojos y conoció el bien y el mal. Algo que él no había conocido antes. Ojo con esto, pero quiero que escuchen. Cuando Adán comió sucedieron 2 cosas. La primera, Adán desobedeció porque estaba haciendo algo que le habían dicho que no debía hacer. Pero la segunda, Adán se rebeló, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque al comer del árbol, lo que Adán está diciendo es, Dios, yo no quiero que sigas siendo mi Dios. Yo no quiero tener que seguir dependiendo de ti. Estoy cansado de venir a preguntarte si es bueno o es malo. Yo creo que ya yo estoy capacitado para tomar mis propias decisiones. Oigan, yo quiero decidir si algo es bueno o es malo. Yo quiero autodirigirme. Yo quiero ser mi propio Dios. Y les tengo una noticia. Dios dice en Génesis 3:26 que eso fue lo que pasó. Porque en Génesis 3:26 el Padre dijo, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Satanás no estaba mintiendo. El hombre sí adquirió una característica divina, la característica de ser independiente y autodirigirse. Tú dirás, José Víctor, y ahora sí, lígame ese asunto con la moral. Ojo, que antes de eso, la vida del hombre simplemente era una vida espiritual, reflejo del Padre, del amor del Padre. ¿Saben cuándo entró la moral? Cuando el hombre comió del árbol. En ese momento entra lo bueno o lo malo. La moral es el reemplazo humano de un plan divino que nunca fue la moral, siempre fue la dependencia y una relación de intimidad, y eso reflejaba una vida santa, una vida preciosa, una vida que mostraba los propósitos. Cuando Adán come, escúcheme, el hombre se vuelve su propio Dios y entra lo que conocemos como el humanismo. El humanismo es la religión de Satanás, no es el satanismo, es el humanismo. Es donde el hombre es el centro de sus propios deseos, sus propios placeres y vive para autocomplacerse y de acuerdo a su propio concepto de bien y de mal. Lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, donde dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Egoísmo y vanagloria son las 2 expresiones del humanismo que viene de Adán. Egoísmo es vivir centrado en el yo, vivir para autocomplacerme. Vanagloria es vivir para exaltar el yo. Escuchen eso. Vivir centrado en el yo, egoísmo. Vanagloria, vivir para exaltar el yo. Les tengo una noticia. La iglesia está llena de humanismo. Porque la iglesia vive centrada en el yo. Porque hoy en día vemos la iglesia como un lugar donde yo voy a recibir lo que yo quiero, a cantar lo que a mí me gusta y que me hagan sentir bien y escuchar el mensaje que yo quisiera escuchar. Porque vemos la iglesia como un restaurante donde yo pago, por lo tanto pago para comer lo que quiero. Entonces, si yo diezmo, aquí me tienen que dar lo que a mí me gusta. Y se ha vuelto un lugar de vanagloria porque es para exaltación de sus líderes y de la gente que ahí sirve. Entonces, la iglesia está cundida de humanismo por el gobierno del hombre, donde cambiamos la moral por la vida espiritual. ¿Qué pasa? Bueno, que se está cumpliendo lo que Dios le dijo a Adán. Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Ojo, no es que sea mal escuchar la voz de tu mujer. Lo que Dios le está diciendo es, escuchaste la voz de tu mujer por encima de lo que ya yo te había dicho. Y ahora la tierra va a ser maldita por tu causa. ¿Qué significa eso? Todo lo que el hombre emprenda en su propio gobierno, independiente de Dios, está condenado a la maldición y a la destrucción. Entre esas cosas, la humanidad y la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la moral no se puede autosostener. Lo único que se sostiene para siempre es lo eterno, porque la palabra de Dios es eterna. Dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. En el momento que la moral reemplazó la vida espiritual, tomamos un sistema finito y lo intercambiamos, lo infinito de Dios por algo finito, y por eso hemos entrado en la amoralidad, porque tarde o temprano tenía que pasar, porque el hombre no tiene la capacidad de sostener un sistema moral por sí mismo, porque no es eterno ni es perpetuo. Solo lo de Dios es eterno y perpetuo. ¿Te gustó la respuesta, Ivanción? Pastor, o sea, así han subido
con la respuesta tuya y sigue entrando gente. Sigue entrando gente. Sigue entrando gente. Si quieres le recito el Salmo 119. No, mentira. Es tremendo, la verdad que hoy han, como decía Johan, un montón de pepas las que hemos tenido que digerir. Yo creo que es un tiempo especial para que cada uno podamos digerir lo que hemos absorbido el día de hoy. Y creo que es un punto, lo que más resalta es como la perspectiva que tenemos. Muchas veces pensamos la moralidad, que es lo que queremos traer, cambiar a las personas por nuestras propias fuerzas, que se adapten a nuestras formas, pero en realidad lo que Dios quiere es acercarse a ellos como Padre. Bueno, y también yo ni quería decir que, o sea, si esto les ha parecido interesante, imagínense cómo será el libro. Así que comiencen a leerlo, o si no lo tienen, cómprenlo, compártanlo con otras personas que necesitan aprender y conocer de esta verdad tan importante. Así es. Pero, ¿puedo decir una cosita más? Claro que sí, por supuesto. Quiero hacer una propaganda política no pagada. No lo íbamos a anunciar, pero sentí que lo puedo decir. Está lógicamente sujeto a lo que pase, pero yo creo firmemente que pronto esta pandemia va a ir ya cediendo. El año que viene queremos reiniciar otra vez Real Conference. Y Real Conference vamos a traer gente del calibre de la gente que estuvo hoy, pero lo que queremos es traer líderes con sus equipos de liderazgo y hacer mesas de trabajo, exponerlos a verdades teológicas. Y luego, entonces, empezar a generar en el liderazgo que ellos mismos en mesa de trabajo puedan generar la visión de sus iglesias, los valores, la cultura, para que se vayan de ahí con algo construido. ¿Okay? Así es. Tremendo, eso es tremendo. Yo creo que Real Conference, la verdad que fue un impacto para nuestras vidas. Sí. Una conferencia para líderes. Y en realidad, cuando hicimos aquí en la ciudad de Miami, fue muy, muy impactante. ¿Cierto, Johan? Totalmente, totalmente. No olviden entrar a su Instagram y darle follow a José Víctor Dugán, a Eclesia Miami, a los invitados que tuvimos hoy, a Andrés Sticker, a su Iglesia Más Vida, a Carlos Frey, a Living Room. Pero vayan corriendo para que estén constantemente conectados con todo lo que está pasando, con todo lo que va a estar compartiendo José, porque aquí hablamos de un capítulo del libro que se llama La Hora de Dios. Ustedes se imaginan la cantidad de contenido y de pepas de aguacate que hay en el resto, así que no se lo pierdan y estén conectados a todas las redes. Y también no olviden visitar la página web de José, www.josevictordugan.com. Ahí también pueden encontrar cosas maravillosas de contenido y... Suscribirse al canal de YouTube de José Víctor, de Eclesia Miami. Ahí está, todas las semanas se están subiendo los videos, los mensajes, así que estén conectados para recibir y darle a otros más de lo que estamos aprendiendo. Así es, Johan. Podemos encontrar en YouTube, en Twitter, en todos los canales de social media. Pueden ir José Víctor Dugán o Eclesia Miami. Y ahí van a encontrar full contenido que les puede ayudar muchísimo para el crecimiento y recursos que tenemos. Bueno, Johnny, y muchos nos están preguntando dónde puedo conseguir esta grabación, cómo hago para volverla a ver o para compartirla. Así que súper importante que ustedes se conecten a la página del Pastor José Víctor. Es www.josevictordugan.com. Ahí van a encontrar la grabación, más o menos como en 2 o 3 días. Para que la puedan descargar. Bueno, yo creo que ya estamos terminando esto. Lo que queríamos hacer... Dime. Sus cámaras, porque vamos a tomar una selfie, todo. Otra. Así, prendan sus cámaras, así. Todos prendan la cámara. Mira, aquí tenemos gente con la camiseta de Colombia. Mira. Bueno, vamos, muéstrenme una buena carita ahí. ¿Quién más está por ahí? Déjame ver. Saluden, todos saludando. Espérate, tomo el selfie, mira. Son varias páginas. Parejas saludables, Jairo. ¿Cómo están? Espérate, ya los pongo. Ya vamos. Listo. Bueno, vamos aquí. Mira, por acá tenemos a la gente de Parejas Saludables. Mira, Pastor Jespi. Ella estaba detrás de cámaras por allá haciendo todo. ¿Qué más por aquí? Mira, por acá vemos. Por ahí está Rubén, ¿cómo estás? Hola. Javier. Mira, nos están diciendo que se conectaron desde Living Room
Bucaramanga, de la ciudad de Valledupar, bueno, muchas partes de Colombia, Bogotá, Cartagena, Colombia, qué bueno. Todos salgan allí, que los estamos colocando en pantalla. Coloquen ahí, Sincelejo presente, Medellín, Barranquilla. Muestren el libro, muestren el libro para eso. Mira, los niños también hicieron parte de esto. Espérate, ya pongo el libro. Iván, ahí está Iván Siones, de la pregunta brutal que salió ahorita. Nueva York, Barranquilla, Bucaramanga. No olviden también montar su selfie en sus redes con el hashtag La Hora de Dios, con el hashtag webinar y con el hashtag RealJBD. Así es. Eso, bien. Orlando Herrera, con el libro, qué bueno. También vale digital, muéstrenlo digital. Se vale de Amazon. Y es una pareja también con el libro. Mira. ¡Qué bueno! Hermosa pareja. Mira, aquí, espérate, mira aquí. Qué lindo, gracias por conectarse en el día de hoy. Es súper especial. Mira, aquí hay otra pareja. Mira. Jocelyn está ahí. Pero mira, aquí tengo otra pareja antes de poner a Jocelyn, a Juan y a Lili. ¿Cómo están? Eso, con el libro en el cuarto super cool. Jocelyn, un abrazo. Aquí está también Jennifer. Libro. Saludos. Qué bueno. ¿Qué me falta por ahí? Si me hacen la mano, mira, por más? ahí están desde Homestead. Se les quiere mucho. Nos vemos en la próxima. La verdad que fue un tiempo especial. Qué bueno tenerlos a todos aquí disfrutando y compartiendo. Johan, creo que nos vamos ya preparando para la siguiente, ¿no? Yo creo Claro, que totalmente. Nos tenemos que preparar para esa Real Conference, tenemos que estar allí. O sea, si esto fue en un libro y la experiencia es transformadora, tú te imaginas lo que puede suceder estando en un lugar, conectando con otras personas que estamos buscando este cambio para la iglesia, que estamos conectando con el amor incondicional de Dios para compartir hasta al mundo de hoy. Es una bomba ver tantas personas conectadas con los propósitos y para aprender e ir a nuestras ciudades, a nuestros países a compartirlo. Así que gracias a todos los que estuvieron conectados. Fue un privilegio tenerlos acá, una alegría enorme contar con ustedes, porque sé que hay semillas que fueron colocadas en nuestro corazón y van a dar mucho fruto, y estamos agradecidos con Dios, agradecidos con ustedes, y no se dejen de conectar con todo lo que está pasando a través del libro de Real. Sí, no se desconecten porque como decíamos en las redes sociales, ahí van a mostrar todo el proceso y van a ir viendo lo nuevo que va a pasar en Iglesia y con José. Así es, chicos, gracias a ustedes también por estar desde allá, desde Cartagena, Colombia, conectados. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que sacó el tiempo para estar aquí. De verdad que es una semilla que está depositando en sus vidas y van a ver que esto va a multiplicarse. Así es, que les damos muchas gracias. La verdad que me lo disfruté. Pasamos un tiempo espectacular. Cuídense, por favor, en su lugar donde esté. Mantengan el distanciamiento social. Oramos por sus familias para que Dios sea protegiéndolas. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo.